Retos en la educación. La generación NET. En la época en la cual vivimos, la educación enfrenta varios retos que demandan a las escuelas una transformación inevitable. Los modelos de educación manejados desde hace siglos ya no son viables en estos tiempos. Uno de los orígenes de estas necesidades proviene de la llamada generación NET, ya que varias de sus características contrastan significativamente con los modelos de enseñanza-aprendizaje más tradicionalistas. Pero, ¿cuáles son las necesidades de los integrantes de la generación NET? ¿Cuál es el impacto que tendrá en el futuro de la educación? En este video vamos a intentar dar respuesta a estas interrogantes. Antes de continuar, definamos qué es la generación NET o a qué le llamamos generación NET. Se identifica como generación NET a los individuos nacidos entre los años 1977 y 1997, aproximadamente, abarcando tanto a algunos miembros de la llamada generación X y parte de los llamados millennials. La principal característica es su fuerte relación con la tecnología y el network. De hecho, de aquí reciben su nombre, de las redes informáticas o Internet. A diferencia de las generaciones anteriores, la generación NET, también llamada generación N, tiene una predilección por el uso del Internet más allá de otras fuentes de información, como la radio, televisión o medios impresos como las revistas o los periódicos. Los NETs llevan esta predilección por el uso de la tecnología a cualquier área de su vida, desde la satisfacción de sus necesidades de entretenimiento, comunicación, información y, por supuesto, del aprendizaje. Pero el gusto y la utilización masiva de tecnología es solo una de las características de esta generación. Podemos identificar también algunas de las siguientes formas de actuar y de ser. Buscan una comunicación recíproca y no unilateral, como la que se da leyendo el periódico o viendo la televisión. Buscan respuestas rápidas y concretas a sus interrogantes. Si un tema no les apasiona, no buscarán más de lo necesario. Si la fuente en la que están consultando le muestra antecedentes o generalidades o da muchas vueltas antes de encontrar lo que ellos están buscando, tenderán a abandonarla para buscar en otro sitio. Prefieren lo práctico por encima de lo teórico. Aquello que les sea útil para aplicarlo a su vida cotidiana tiene validez. Lo demás está de sobra. Por lo regular, prefieren el contenido multimedia al texto, es decir, prefieren ver videos o escuchar audios a leer documentos o publicaciones en Internet. Tienen procesos de atención con márgenes amplios. Esto quiere decir que pueden atender a más de una actividad a la vez. Por ejemplo, escuchar música mientras buscan información en algún sitio de Internet o redactan algún texto. Cuestionan la autoridad y la validez de los argumentos. El profesor no tiene la razón solo por ser el profesor. Debe poder explicar y justificar lo que está diciendo. Al mismo tiempo, le otorgan respeto a quien les haya brindado respeto anteriormente. A pesar de su nivel de conocimiento, tienden a huir de las responsabilidades, especialmente de aquellas que la sociedad les plantea como naturales, como por ejemplo casarse o tener hijos. Tienden a afectar sus ciclos de vigilia por el uso de la tecnología. Pueden pasar horas utilizando la computadora o el celular y no percatarse de cuánto tiempo llevan así. Estas formas de actuación son originadas por haber crecido manejando la tecnología y el Internet, y no por el simple hecho de nacer dentro de un rango de tiempo mencionado. O sea, que quienes no hayan estado en contacto directo con estas tecnologías
no desarrollaran estas características. Ventajas para el aprendizaje respecto a miembros de generaciones pasadas. Buscan desarrollar su creatividad. Tratan de aprender por más de una vía. Tienen facilidad para desarrollar el pensamiento crítico. Buscan que otras personas aprendan también. Desventajas para el aprendizaje respecto a generaciones pasadas. En muchas ocasiones toman por verdadera aquella información que les parece más agradable, sobre aquella que suene más coherente, es decir, seleccionan la información que se ajuste más con su sistema de creencias o sus expectativas. No suelen ser autocríticos, les cuesta mucho trabajo admitir cuando se han equivocado. No suelen tener disciplina para realizar actividades de larga duración. Es difícil que se integren si no se utiliza el Internet. ¿Qué se debe hacer entonces para mejorar el proceso educativo teniendo en consideración a la generación NET? Se considera a la generación N como la primera de muchas que estarán aún más marcadas por la tecnología y el uso del Internet. Por lo tanto, las instituciones educativas deben optar por un cambio en la metodología con la finalidad de apuntar a las características de la generación N y sus sucesoras. Como estrategias concretas podemos considerar las siguientes: implementación de las TIC, más específicamente del Internet y las redes sociales. Diseñar ambientes de aprendizaje que respondan a la creatividad, aprendizaje colaborativo y desarrollo del pensamiento crítico y autocrítico. Cambiar el rol del profesor, que no se presente como un proveedor de conocimiento y datos, sino como un guía y un acompañante en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Debemos tener en consideración algunos de los siguientes elementos para integrar correctamente las TICs a la educación. Por ejemplo, no trasladar los contenidos y métodos tradicionales a los medios digitales. Es decir, que el profesor siga teniendo un rol más activo y deje a los alumnos solamente como receptores de la información. Tomar en cuenta las opiniones e intereses de los alumnos respecto a su formación, sus temas de interés y las actividades que prefieren ellos realizar. Que los métodos sean funcionales tanto de forma presencial, semipresencial y a distancia. Entender que la generación NET no sigue una educación lineal y no todos se adaptan al mismo tipo de contenidos. Como conclusiones, podemos decir que la generación NET es la primera de muchas que estarán marcadas por un uso intensivo de las redes informáticas y las tecnologías punteras. Por lo tanto, es labor de todos los profesionales de la educación poner principal esfuerzo en comprender la manera en la cual se deberán adaptar a la educación de ahora en adelante, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también en la forma de establecer relaciones dentro del proceso educativo. Las relaciones que se establezcan en el entorno educativo deberán de darse desde un marco de respeto, libertad de expresión, capacidad crítica y autocrítica, y deberá involucrar a todos los interesados en la mejora de la educación, como lo pueden ser los profesores, los alumnos, administrativos, personal como psicólogos y orientadores. Por su atención, muchas gracias.